La plaça Reial de Barcelona, l'única plaça porticada de la ciutat, té un caràcter que la fa especial. Antigament fou un solar d'un antic convent anomenat Convent dels Caputxins, que fou destruït l'any 1835. Francesc Daniel Molina va ser l'encarregat de construir la plaça, recreant-se en l'ambient burgès del Gran Teatre del Liceu. Concebuda com neoclassicista a mitjans del segle XIX sobre un teixit destruït de la ciutat, compta amb la particularitat de que el seu ritme clàssic es trastorna canviant mínimament els espais entre pilastres per donar la impressió que la plaça és quadrangular. L'arquitecte tingué la subtilesa de permetre la creació de passatges per connectar els carrers del teixit medieval que havien quedat tallades per la plaça. Antoni Gaudí dissenyà els fanals del centre de la plaça juntament a la Font de les Tres Gràcies, clara manifestació escultòrica de la seva fase de desenvolupament inicial en què l'artista sent un fort compromís amb la tradició catalana i enalteix els grans herois de la història militar del Principat. La plaça és actualment un punt de reunió d'un públic molt heterogeni, un lloc per estar assegut i prendre unes copes a l'aire lliure a les terrasses sota les arcades que la caracteritzen. És una de les places amb més vida i ambient, tant diürn com nocturn. Durant els primers anys de la plaça, la caracteritza un ambient burgès i de petits negocis com podrien ser sastreries, joieries o herbolaris. Més endavant, però, aparegueren gent de diverses classes socials que feren de la plaça un lloc molt més divers. Hi ha clients que ens expliquen que ells havien viscut aquí i hi ha hagut èpoques que al principi era molt maco perquè hi havia botigues, no hi havia tants bars i restaurants, sinó que hi havia botigues, una sastreria de categoria o una joieria. La infinitat de locals dedicats a l'oci, com el restaurant Rossini, de caire italià, clubs nocturns com el Carme, el Jambori o el Tarantos, són la prova evident que hi ha un fort interès turístic. Fins i tot, al llegir els rètols en anglès d'alguns negocis com el Roma Reial. Y queríamos saber cómo ha cambiado la plaza a lo largo de los años, qué ha quedado del antiguo y qué hay ahora nuevo, a quién va destinado, cómo se ha desarrollado todo. La plaza evolucionó bastante bien, sobre todo el tema del turismo no ha afectado, digamos, la plaza. Se ve que hay mucha crisis, sí, pero a nivel del turismo, el turista sigue viviendo aquí en la Plaza Real, está más tranquilo, porque antes había muchos aquí problemas de robo y todo, pero ahora está evolucionando bastante bien. Y los restaurantes, somos nosotros aquí en Plaza Real, estamos muy contentos, porque el turista se siente que viene a disfrutar del panorama de la Plaza Real, habla con la gente, habla con todo el mundo y visitar la Plaza Real. La mayoría de la gente que vienen dicen que está muy bien, que hay un orden, digamos, en todos los sitios, por ejemplo aquí o allá donde vas en la Plaza Real, está muy bien, no hay disturbios, la presencia de la policía también es muy importante. La presencia de la policía. Sí. Están limpiando, digamos, la plaza en términos así. Sigue surgiendo algunos problemas. Sí. Hay peleas, hay gente que vive en la calle, aunque están intentando, digamos, de quitar este problema, pero no se puede porque es imposible. El ambiente ha cambiado mucho, que ahora es un ambiente más clásico. Antes era un ambiente más popular, había cambios, se podía hacer cambios, disfrutar un poco con más gente extranjera y había también mucho más animación. Vemos que hay siempre unas diferencias del nivel social y esto lo vemos cada vez y pues ahí vemos que hay muchos ricos que vienen, que se acercan ahí en el 15, en este restaurante y que no le da caso a la plaza o algo. Tiene que aprender a dónde están, tiene que aprender que Barcelona tiene su historia, la gente, antes que vivíamos por el oro, con 1000 pesetas se podía bien comer, se podía tomar tabaco, tomarse un cafecito con los amigos, disfrutar y aún entrabas a casa y te queda un poco para dar a los niños. Pensé que ahora, con la solución del turismo, fue muy complicado para la gente que vivía en Cataluña.
No obstant, però, la identitat pròpia de la plaça Reial s'ha vist obligada a perdre's per al creixement del turisme. S'ha creat una imatge local per poder interactuar amb la visió global, posant la plaça a un nivell no tant del poble, sinó més en vista a la gent de fora. Un exemple són els preus dels negocis, molt més elevats que només el turisme accepta pagar. Una clienta nostra ens ho va dir, entraves a la plaça Real i sembla que travessava el pati d'una presó. Es va arreglar bastant amb les Olimpiades, 92, va fer una neteja molt important, però sempre ho he vist com si fos això. Sí, La gent tenia por que els atraquessin, de que els estiressin el bolso o coses d'aquestes. I actualment jo crec que això ha millorat molt, s'ha superat, passen coses com passen a tot Barcelona i no hi ha massa problema. I físicament el barri ha guanyat molt perquè està molt més net. Abans hi havia piles estives d'escombraries en alguns carrers, hi havia els contenidors per les escombraries per fora i tot això ha anat desapareixent, han anat asfaltant carrers, en fi. La plaza sigue igual, el tema que la gente, hay menos turismo. Antes había muchos más músicos, más artistas que podían tocar y ahora han restringido un poco los horarios, los instrumentos también. Antes se podía tocar con instrumentos de percusión, ahora no lo permiten por los ruidos molestos. Y hay que sacar un permiso que antes se podía tocar libre a cualquier hora del día. ¿Porque tú tocas? Yo he tocado, sí, aquí en la Plaza Real he hecho bastante. Es pot observar com la plaça ha anat canviant la seva imatge, sobretot a partir del 1992, durant les Olimpiades de Barcelona. Fa uns 20 anys s'hi podia trobar molta més pobresa i molta més llibertat pel que fa a artistes urbans. Una imatge que a poc va anar sent substituïda per aquesta identitat creada expressament de cara a l'exterior. S'ha augmentat el servei de neteja, la pressió policial i s'han adoptat mesures per fer fora el sense sostre, posant seients individuals en detriment dels bancs. Vale, y la tradición de esta plaza, la tradición histórica, sí. ¿Cree que se ha perdido y ahora únicamente está en pos del turismo sí. y no a la gente de toda la vida? Sí, sí. Totalmente. La historia de la Plaza Real sí que ha perdido bastante, porque la gente no hay, digamos, yo siempre digo, si hay, por ejemplo, aquí hay espectáculo cultural, catalán, digamos, que viene aquí a hacer espectáculo para que la gente se da cuenta que alguien que habla de la historia de vez en cuando, por ejemplo, así tenemos que la plaza sigue viva en la historia antigua y así, digamos, se mezcla la historia con el turismo, eso es muy bonito. Vale. Pero ha perdido bastante, sí. Sí, la plaza ahora como un restaurante, digamos restaurante, la plaza del turismo es para ganar dinero y ya está. Sí, obviamente. ¿Sí? Sí. Igual siempre fue así, fue más para el turismo. Lo que pasa es que, antes te permitían, había más libertad para hacer cosas, lo que uno quería. Esto ya no es como era antes, viene mucho adinerado, ha cambiado los bares, ha cambiado todo, a la gente de la calle, antes había más gente, antes había bunkis aquí, había más ambiente y ahora ya ha cambiado mucho, ha bajado todo, ¿vale? La policía aprieta mucho, todo, sí, no dejan buscarte la vida ni nada. Ahora han vistido la ciudad para el turista. Antes era para nosotros, si antes era más para la gente de la tierra, ¿no? De aquí, de Cataluña, ¿no? De España, ¿no? Digamos. Pero ahora está hecha para el turista y con la puta moneda que tenemos no llegamos, ¿vale? Sí. Cada vez habrá más pobreza, cada vez habrá más líos con la inmigración, con todo. El turismo es lo que da vida a esta plaza. Claro, aquí esto vive, Barcelona vive el turismo. S'ha convertit la plaça Reial en un emplaçament per a tota aquesta pantomima dedicada a l'oci, induint el consumisme en compte del tradicionalisme i de la cultura popular.